Hola, soy yo de nuevo. Sé que uso este canal Vend más que nadie en este server, pero creo que ya es hora de ser más abierto con este tema. Sé que les he hablado de Leonardo y Mateo bastantes veces, pero hoy quiero contar la historia completa de lo que me pasó con ellos. Solo espero puedan comprender que aún es un tema sensible para mí, así que esto no es algo fácil de contar. Esto será algo largo, más que los anteriores Vents míos, así que prepárense. Bueno, los ya mencionados Leo y Mateo, me mostraron lo que era el internet allá por 2008, a una versión más adolescente y joven de mí. Sentía que un mundo de posibilidades nuevas se me acababa de abrir. Antes del internet, nomás me limitaba a ver televisión y jugar afuera con mis compañeros, pero ahora sentía que podía hacer todo lo que yo quisiera para entretenerme. Me empecé a unir a sitios populares de esos tiempos, como YouTube, Taringa, y demás. Fue en páginas así donde me enteré de lo que eran los Rage Comics. Esas viñetas tan icónicas y graciosas que aparecieron en esos tiempos, y que se volvieron ya una parte mítica de internet. No sé qué era sobre ellos que me encantaba tanto, pero seguro se debe a lo mucho que me relacionaba con las situaciones en las que estaban metidos los personajes. Cuando le comenté a Leo sobre ellos, me presentaron un nuevo sitio al que ir, uno que Mateo había descubierto hace poco. ¡Cuánto cabrón! Era un sitio exclusivamente dedicado a los Rage Comics, y a mí me fascinó eso. Tenían un editor para hacer tus propios memes, uno que era bastante fácil de entender, así que nosotros nos la pasábamos posteando cómics todo el rato. Vaya que los tiempos eran más fáciles ahí. Pero empecé a notar algo, y es que a mis amigos les gustaban más los tipos de cómics donde aparece el personaje, Trollface, o bueno, acá le decíamos Trolencio. Según ellos, les encantaba el como siempre se salía con la suya cuando hacía sus bromas y tonterías, aunque se les llamaba troleos en verdad. No sé, yo no le veía mucho interés a ese tal Trolencio. Decían que el personaje les recordaba a ellos mismos, cuando solían hacer bromas a los demás niños de la cuadra, cuando aún éramos unos niños pequeños. Y de hecho, fue por esto mismo que empezaron a hacerlo de nuevo, para mi desgracia y la de los demás. Admito que al principio fueron bromas bastante inocentes, como esconder algún objeto valioso de una persona y luego revelar dónde estaba, o cuando decían mentiras sobre una persona famosa y te hacían creer que era de verdad. Solo eran cosas por ese estilo, todavía éramos unos adolescentes algo inmaduros. Pero esto se expandió para peor cuando descubrieron lo que eran los screamers, páginas de shop, y demás formas de trolear en internet. Esto provocó que sus bromas fueran más crueles. Porque sí, hasta te engañaban con cosas asquerosas, como mandar links camuflados a vídeos snuff, como One Man One Jar. Y bueno, adivinen quién fue la víctima de todos estos. Yo siempre fui el más ingenuo y sensible de los tres, al que más le podías hacer bromas y reírse de su reacción. Yo era el sujeto perfecto para sus maldades lamentablemente. Fueron varios días donde me mandaban links sospechosos, que mandaban a páginas con gritos fuertes e imágenes asquerosas. Aunque en ese momento no se los dije, sí me estaba llegando a afectar. Me estaba poniendo muy paranoico de todo. En algún momento sí quería decirles que pararan y que en serio reconsideraran bajarle un poco a sus bromas, porque también sentía de que mis amigos se estaban volviendo en algo que no eran. Sus intentos de trolear a la gente los había vuelto más burlones y desagradables, se metían en problemas cada vez más, hasta el punto de que muchos ya no querían convivir con ellos. Se la pasaban el día entero en internet, jodiendo a gente en juegos o en páginas. Pero claro, jamás les dije nada, por miedo. Tenía esta sensación de que si les decía algo, no me tomarían en serio o dejarían de ser mis amigos. Lamentablemente ellos no tenían la idea de parar, hasta les encantaba más cuando descubrían los miedos de la gente, y se aprovechaban de eso. Recuerden esto último para después.
Con esto dicho, ya es momento de que mencione el lugar donde ocurrió lo peor. El padre de Leonardo solía trabajar en un local de comida rápida, el cual estaba a solo unas cuadras. Los tres solíamos ir comúnmente a este, para hablar un rato y comer, hasta a veces teníamos descuentos gracias al padre de mi amigo. Era como nuestro lugar número uno para juntarnos, o hasta para hacer una tarea. La verdad, era un espacio bastante agradable, y servía para relajarme aunque estuviera con ellos al lado. Pero, había un sitio en este que sí me atemorizaba. Siempre que comíamos en una de las mesas, estaba esta puerta cerrada a solo unos metros de estas. El padre de Leo nos dijo que era un cuarto reservado solo para cumpleaños, pero que no se usaba hace bastante tiempo, y estaba bastante sucio, por eso estaba cerrado. Igualmente, se alcanzaba a ver lo que había dentro de esta gracias a una ventana mediana que tenía arriba. Era un cuarto con paredes amarillas, un par de mesas y diferentes sillas al lado. Tenía un techo blanco con un par de luces y el suelo tenía temática de autos de carreras. Lo importante aquí eran esas malditas paredes, ya que tenían a personajes dibujados sobre ellas. Parecían copias baratas de caricaturas famosas, como Bob Esponja y Homero Simpson, casi eran irreconocibles. Había algo en esas siluetas que en serio me incomodaba, y bastante. Me daban esa sensación inquietante, de que algo estaba mal en esa habitación. De que esas cosas se moverían y me atacarían cuando menos lo esperaba. Lo peor es que no se lo contaba a nadie, me parecía algo vergonzoso de decir. Ya era un adolescente, no un niño, no debía tenerle miedo a cosas tan estúpidas como esas. Se reirían de mí por ser así de miedoso. Sin embargo, de nada sirvió ocultarlo. Cada vez que pasábamos por esa puerta, me daban escalofríos y mi mirada se apartaba de esta de inmediato. Ellos lo notaron, mis amigos notaron de inmediato mi miedo. En ese momento no pensaba que ellos lo hubieran hecho. No puedo creer lo ciego que fui. Un día, ya habíamos salido de la escuela, y me encontraba en mi casa pasando el rato jugando en mi PC. De repente, me llegó un mensaje de Mateo por Facebook, el cual decía: "Oye, se nos ocurrió hacer una locura, ven al lugar de siempre". El mensaje empezó así, y luego me detalló el plan. Íbamos a infiltrarnos al establecimiento, gracias a que Leo tomó la llave de su padre para entrar. Me dijo que íbamos a explorar el lugar y ver si guardaba algún secreto perturbador o un misterio encubierto, grabarlo y subirlo a YouTube. Obviamente, el plan me pareció una tontería. No solo nos íbamos a meter en problemas los tres, por meternos en un lugar al que no debíamos ir de noche, sino que estaríamos a solas en un sitio a oscuras, cualquier cosa podía pasar. Pero, acá admito mi error, yo accedí a todo esto. Quería probar de que no era un cobarde, de que podía ser alguien bien visto por ellos, y quizás así me dejarían de molestar. Finalmente, tendría a mis amigos de vuelta. Así que, tuve que inventarles una excusa a mi familia para salir, me costó un poco ya que era de noche pero, llegué al lugar en pocos minutos. Ahí estaban esos dos imbéciles, fijándose en la puerta del lugar. Vaya que me daba rabia hacer esto, pero, en ese momento pensaba que iba a mejorar las cosas. Tras una pequeña charla sobre lo que haríamos, entramos al lugar por la puerta principal. Leo nos dio unas linternas, y empezamos a explorar la entrada. Obviamente, no estábamos encontrando nada interesante. Yo ya me estaba poniendo nervioso, esa oscuridad del establecimiento sí que daba cosa, en especial por los dos tontos al lado mío asustándome de vez en cuando. Estaba viendo la sección de la cocina, viendo la hora en mi celular y procurando que no pasara de las 12 de la noche. Fue ahí que sentí un fuerte golpe en mi cabeza. Cuando me desperté, casi grito del susto. Estaba en ese cuarto de mierda que me perturbaba tanto.
Me empecé a agitar de inmediato, con solo ver esas caricaturas, mirándome a mí, mientras estaban las luces apagadas. Lo peor es que ahora podía ver el cuarto completo, y era más grande de lo que parecía. Había muchas más siluetas, y hasta un gran elefante tomando espacio en una de las paredes. Este no se podía ver si lo mirabas de la ventana de la puerta. Lo peor es que, cuando traté de moverme, fue cuando noté que mis piernas estaban rotas. Se habían doblado por completo, como si me hubieran golpeado con algo varias veces, y estaba sangrando de ellas. Era incapaz de moverme o pararme de donde estaba, así que estaba forzado a arrastrarme por el cuarto. Fue uno de los peores dolores que he sentido, arrastrarme por tanto rato mientras sentía como me estaba desangrando. Todo esto mientras esos personajes me miraban fijamente, sonriendo como si fuera todo un chiste. Llegué a la puerta, e intenté forzarla para abrirla. Pero, estaba cerrada por completo, me era inútil empujarla. Más encima, había un cartón en la ventana de esta, así que el cuarto no era visible desde afuera. Me sentía derrotado, iba a morir ahí sin que nadie me escuchara, nadie me vería tampoco, el lugar no tenía cámaras de seguridad ni un guardia de noche. Fue ahí que noté algo. En una parte sucia de la pared, una que estaba llena de musgo y hongos, que desentonaba un montón con lo colorido del lugar. Ahí estaba, dibujado con graffiti, la cara de Trollface. Fueron ellos. Leonardo y Mateo me guiaron hasta aquí para hacerme esto, solo para echarse unas risas. Solo para burlarse de mí, con la excusa de que era un troleo. Les pareció de lo más gracioso hacer que yo sufra, a su víctima perfecta, a alguien que era tan ingenuo para terminar en situaciones justo así. Empecé a llorar, a gritar de dolor, de rabia, de agonía. ¿Por qué a mí? ¿Qué había hecho yo para merecer un castigo como este, por aquellos que consideraba mis amigos? Estuve horas ahí, golpeando inútilmente la puerta, gritando con todas mis fuerzas por si al menos algo o alguien me escuchara, pese a que sabía que era en vano. Era tanto el sufrimiento, el maldito dolor, que sentía que estaba perdiendo mi sanidad. Lentamente sentí que estaba alucinando. Las caricaturas en la pared, que eran las únicas acompañándome, junto con el Trollface, empezaron a hablarme, a reírse de mí, mientras yo agonizaba. Salían de la pared y se acercaban a mí, riendo mucho más fuerte. Mis golpes se volvieron más violentos contra la puerta, porque no quería seguir más en este lugar de pesadilla. Mis uñas empezaron a sangrar y se formaron moretones en mis puños, pero no me importaba, quería salir de ahí a toda costa. Sin embargo, a mi cuerpo sí le estaba afectando, ya no podía seguir, y eventualmente me desmayé. Desperté apenas sentía a alguien tocándome el hombro. Mis ojos apenas se podían abrir, pero escuchaba voces. Voces desesperadas y nerviosas, que repetían la palabra despierta. Cuando ya logré abrir mis ojos, vi a los trabajadores del local. Varios de ellos estaban alterados, mirándome mientras llamaban a emergencias. Al poco rato llegaron paramédicos, y estos me llevaron al hospital más cercano. Me volví a dormir mientras estábamos en la ambulancia, y al despertar, ya estaba en una cama de hospital. Esperaba que mis padres estuvieran ahí, pero en vez de eso, estaba el padre de Leonardo. Me miró con una cara de alivio al ver que desperté, a pesar de que aún me sentía bastante perdido. Él notó esto, y empezó a explicarme todo de inmediato. Su hijo se había escabullido para salir de casa, tomando varios objetos consigo. Su madre salió a buscarlo afuera cuando notó que no estaba en su cuarto, pero su padre decidió concentrarse en otra cosa, su computadora. Por suerte, él sabía su contraseña y tenía algo de conocimiento de internet. Se puso a revisar sus conversaciones, para ver si tenía pistas de su paradero. Grata fue su sorpresa cuando encontró todo lo que necesitaba. Vio su conversación con Mateo en Facebook, donde detallaron su verdadero plan. Cuando me encontraran distraído y mirando hacia otro lado, Leo me golpearía con el bate.
Entre los dos me golpearían las piernas usando esa misma arma hasta dejarlas lo suficientemente rotas, procurando que yo no me despertara. Me iban a arrastrar hasta el cuarto de fiestas que tanto me aterraba, y encerrarme ahí. Iban a grafitear la cara de Trollface en una de las paredes, para que me diera cuenta de que era un troleo hecho por ellos. Pondrían cualquier cosa del local frente a la puerta para bloquearla, además de tapar la ventana, así no escaparía de ningún modo, para luego largarse de ahí de inmediato. Junto a la pestaña de Facebook, había otra abierta, y era una de Cuánto Cabrón, ese sitio tan icónico para nosotros. Su hijo había dejado a medio terminar un cómic que estaba haciendo. Este estaba relacionado a lo que iban a hacer esa noche, y seguramente planeaba publicarlo apenas llegara a casa. Por suerte, esto jamás pasó, y ese cómic jamás vio la luz del día. Bueno, eso al menos espero, siempre me ha dado cosa pensar en que alguien lo subió de algún modo. Volviendo al tema, su padre había encontrado a los dos afuera, cuando ya iban camino a sus hogares. Termino de contar la historia hasta ahí, se levantó y me pidió perdón por todo lo ocurrido, y que se sentía avergonzado y horrorizado de que su propio hijo y su amigo hayan hecho esto. Pero me aseguro que ya se encargó de que los dos paguen por lo que hicieron, él ya había llamado a la policía, pese a que le doliera en el alma hacerle esto a su propia sangre. Antes de irse, me dijo que mis padres ya venían en camino, y que esperaba que yo me recupere pronto. Sé que él deseaba lo mejor, pero el daño ya estaba hecho. No importaba si ellos dos recibían su castigo, porque yo ya no volví a ser el mismo. Me volví más frío, desinteresado, y hasta solitario. Me tomó semanas recuperarme, tuve que usar una muleta por un montón de tiempo, aunque bueno, eventualmente salí del hospital. Jamás volví a saber de ellos, ni de sus familias, ya que ambas se mudaron muy lejos de ahí, ya nadie los quería en ese vecindario, incluyéndome. Cada vez que veía esa maldita cara, tenía recuerdos de lo que pasó, me estremecía pensando en ello. He tenido múltiples sesiones de terapia, unos pocos amigos que me han dado su apoyo, pero nada parece borrar esa memoria. A veces he considerado el suicidio, otras he considerado solo irme de todos lados. Pero, no sé en qué ayudaría eso. Porque cada vez que me duermo, estoy de vuelta en ese cuarto. Y solo está esa cara en las paredes.